La oscuridad de la noche del 7 de marzo de 2014 se cernía sobre el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, Malasia, como un manto de misterio. En la pista de despegue, el Boeing 777-200 Air, con el número de vuelo MH370, se preparaba para emprender su viaje hacia Pekín, China. Los 239 pasajeros y la tripulación de 12 personas a bordo estaban ansiosos por llegar a su destino, sin saber que estaban a punto de convertirse en parte de uno de los misterios más grandes de la aviación. El despegue del MH370 fue como cualquier otro, con el rugido de los motores y la aceleración suave que caracteriza a los aviones comerciales. A las 12:41 de la noche, hora local, el vuelo despegó de la pista 32º, dejando atrás la ciudad de Kuala Lumpur y dirigiéndose hacia el noreste, rumbo a la costa china. La tripulación, liderada por el capitán Zahari Ahmad Shah, un experimentado piloto con más de 18.000 horas de vuelo, se comunicó con el control de tráfico aéreo de Malasia para informar su altitud y rumbo. La voz del capitán Zahari sonaba calmada y profesional cuando dijo: «Buenas noches, Malasia 370». Estas palabras serían las últimas que se escucharían del vuelo MH370. La respuesta del control de tráfico aéreo fue automática, sin sospechar que algo estaba a punto de ir terriblemente mal. La comunicación entre el vuelo y el control de tráfico aéreo había sido normal hasta ese momento, sin indicaciones de problemas técnicos o de seguridad. En el cielo, el MH370 seguía su ruta planificada, cruzando la costa de Malasia y adentrándose en el mar de China meridional. La noche era oscura, con nubes dispersas y una ligera brisa que no parecía afectar el vuelo. Los pasajeros estaban acomodados en sus asientos, algunos dormidos, otros leyendo o viendo películas en sus pantallas personales. La tripulación de cabina se movía con eficiencia, ofreciendo bebidas y snacks a los pasajeros. Pero en la cabina de mando, algo estaba cambiando. El capitán Zahari y su copiloto, Farik Abdul Hamid, parecían estar siguiendo la ruta planificada, pero los datos de vuelo que se recopilaron posteriormente sugieren que el avión comenzó a desviarse de su curso. La desviación fue sutil al principio, apenas 1 grado o 2, pero suficiente para que el vuelo se alejara de su ruta planificada. En el control de tráfico aéreo de Malasia, los operadores no detectaron nada anormal en el vuelo. La comunicación por radio había cesado después del último mensaje del capitán Zahari, lo que no era inusual, ya que los aviones a menudo entran en áreas de silencio radiofónico durante el vuelo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación sería un misterio que dejaría perplejos a los expertos y a la opinión pública, durante años. El silencio que siguió al último mensaje del MH370 fue absoluto. No hubo más comunicaciones por radio, no hubo señales de auxilio, no hubo nada. El avión simplemente desapareció de los radares, dejando atrás una estela de preguntas y especulaciones. ¿Qué había sucedido en la cabina de mando? ¿Había habido un problema técnico, un acto de terrorismo o algo más siniestro? Las respuestas a estas preguntas se perderían en el vasto océano, junto con el MH370 y sus 239 pasajeros. En la oscuridad de la noche, mientras el mundo dormía ajeno a la tragedia que se estaba desplegando en los cielos, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se convirtió en un enigma que desafiaría todas las explicaciones lógicas. La última transmisión de voz del piloto, capitán Zahari Ahmad Shah, había sido un simple «Buena noche, Malasia», a las 1:19 de la madrugada, hora local. Después de eso, el silencio. Un silencio que pronto se convertiría en un misterio sin precedentes. Los radares militares, siempre vigilantes, captaron algo que haría que los expertos se rascaran la cabeza durante años. Un giro brusco hacia el oeste, una maniobra que no estaba programada en la ruta del vuelo. La pregunta era, ¿quién o qué había tomado el control del avión? La oscuridad de la noche parecía haberse tragado al Boeing 777-200 Air, con 239 almas a bordo, dejando solo un rastro de interrogantes. La noche del 7 de marzo de 2014 había comenzado como cualquier otra. El vuelo MH370, con destino a Pekín, había despegado del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 12:41 de la noche.
La tripulación y los pasajeros estaban ansiosos por llegar a su destino, sin saber que su viaje se convertiría en una de las mayores tragedias aéreas de la historia. La primera hora del vuelo transcurrió sin incidentes, con el avión siguiendo su ruta programada hacia el norte, sobre el mar de China Meridional. Pero entonces, algo cambió. Los radares militares malasios detectaron un giro inesperado hacia el oeste. El avión, que debería haber continuado su ruta hacia Pekín, ahora se dirigía hacia el estrecho de Malaca, una de las rutas marítimas más concurridas del mundo. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué había motivado a los pilotos a realizar esta maniobra? La respuesta, como muchas otras en este caso, se perdería en el misterio. El giro hacia el oeste no fue solo un cambio de dirección, fue un cambio de destino. El vuelo MH370, que había estado siguiendo una ruta bien establecida, ahora se adentraba en un territorio desconocido, lejos de la ruta programada. Los expertos analizarían cada movimiento, cada decisión tomada en esos momentos críticos, pero la verdad es que nadie sabía realmente qué estaba sucediendo en la cabina del piloto. La noche era oscura, con nubes bajas y una visibilidad reducida. El avión volaba en instrumentos, confiando en la tecnología para navegar a través de la oscuridad. Pero incluso con la ayuda de los instrumentos, el giro hacia el oeste parecía una maniobra deliberada, como si el piloto hubiera decidido cambiar de rumbo de manera intencional. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué había visto o sabido el piloto que lo llevó a tomar esta decisión? Los radares militares continuaron rastreando al avión, observando cómo se alejaba de su ruta original. La tensión crecía, ya que los controladores aéreos malasios y chinos comenzaban a darse cuenta de que algo estaba muy mal. El vuelo MH370 no respondía a las llamadas de radio, y su ruta no seguía el plan de vuelo establecido. La alarma se disparó, y los equipos de emergencia se pusieron en marcha, pero el avión ya había desaparecido en la oscuridad, dejando solo un rastro de preguntas sin respuesta. En las horas y días que siguieron, el mundo se sumergió en un misterio sin precedentes. Los expertos analizaron cada dato, cada movimiento del avión, cada palabra dicha por los pilotos. Pero a pesar de los esfuerzos, la verdad sobre el destino del vuelo MH370 permaneció escondida, como un fantasma en la oscuridad. El giro hacia el oeste, detectado por los radares militares, se convirtió en el punto de inflexión de una tragedia que conmocionaría al mundo, y que seguiría siendo uno de los mayores misterios de la historia de la aviación. La investigación del accidente sería una de las más complejas y costosas de la historia, involucrando a expertos de todo el mundo. Se analizaron los datos de los radares, las comunicaciones de radio, y los registros de vuelo. Se buscaron pistas en el Océano Índico, en la costa de Malasia, y en los países vecinos. Pero a pesar de los esfuerzos, el paradero del vuelo MH370 siguió siendo un misterio. El giro hacia el oeste, ese movimiento inesperado en la oscuridad de la noche, se convirtió en el símbolo de la tragedia del vuelo MH370. Un recordatorio de que, a veces, la verdad se esconde en la oscuridad, y que la búsqueda de respuestas puede ser un viaje sin fin. La noche del 7 de marzo de 2014 se convirtió en una fecha que nunca se olvidaría, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de buscar la verdad, no importa cuán difícil sea. En el corazón de la investigación del misterioso desaparecimiento del vuelo MH370, un avión de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, surgió una pista crucial que cambiaría el curso de la búsqueda, los pins de Inmarsat. Estos sonidos electrónicos, emitidos por el sistema de comunicación por satélite del avión, fueron capturados por los satélites de Inmarsat, una empresa británica de comunicaciones por satélite, mientras el avión volaba hacia el sur del Océano Índico. La noche del 8 de marzo de 2014, el mundo entero se sumió en la incertidumbre cuando el contacto con el vuelo MH370 se perdió abruptamente. Las autoridades y los equipos de rescate se lanzaron a una búsqueda frenética, escudriñando cada rincón del cielo y del mar en un intento desesperado por encontrar alguna pista que condujera al avión desaparecido. Fue en este contexto de confusión y desesperanza cuando los expertos de Inmarsat comenzaron a analizar los
datos de comunicación por satélite, en busca de cualquier señal que pudiera indicar la ubicación del avión. Los pins de Inmarsat, también conocidos como handshakes o apretones de manos, son señales electrónicas que se producen cuando un dispositivo de comunicación por satélite, como el equipo de comunicación del avión, se conecta con un satélite para enviar o recibir datos. Estas señales no contienen información sobre la ubicación del dispositivo, pero la hora en que se producen puede ser utilizada para calcular la distancia entre el dispositivo y el satélite. En el caso del vuelo MH370, los expertos de Inmarsat detectaron una serie de pins que se habían producido después de que se perdiera el contacto con el avión. El análisis de estos pins reveló una pista asombrosa. El vuelo MH370 había continuado volando durante horas después de su desaparición, y había cambiado de dirección hacia el sur del Océano Índico. La noticia causó un impacto significativo en la comunidad internacional, ya que sugería que el avión no había sufrido un accidente inmediato después de su desaparición, sino que había seguido volando durante un periodo prolongado de tiempo. Esto planteaba más preguntas que respuestas. ¿Quién o qué había controlado el avión durante esas horas?